a una nueva conferencia del Ateneo de los lunes del Ateneo. Desde que comenzó la pandemia, y hace hoy precisamente 2 años que se declaró el estado de alarma, hemos estado oyendo palabras como antígenos, anticuerpos, proteína S, vacunas de ARN mensajero, mutaciones del virus y otras muchas más que hemos incorporado a nuestro vocabulario habitual. Y muchas veces sin saber el verdadero significado, puesto que el sistema inmunitario es uno de los sistemas más complejos del organismo y todavía uno de los grandes desconocidos. Hoy tenemos la gran suerte de contar con la presencia de la doctora África González Fernández, que a lo largo de la conferencia, que tiene por título Immunopower frente al COVID, nos aclarará el significado de muchos de estos vocablos. Como la conferencia creo que va a ser muy interesante y suscitará preguntas al final de la misma, permitidme que solamente dé unas ligeras pinceladas de su extensísimo currículum. África González Fernández es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares. Una vez finalizada la licenciatura, realiza la especialidad de Inmunología, a la que accede vía examen MIR en el Servicio de Inmunología de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, al mismo tiempo que realiza su tesis doctoral. Tras finalizar la tesis y la especialidad, se traslada al Reino Unido, concretamente a Cambridge, al Laboratorio de Biología Molecular, para realizar una estancia postdoctoral de 4 años, bajo la supervisión del doctor César Milstein, que fue Premio Nobel de Medicina en el año 1984 por sus investigaciones sobre anticuerpos monoclonales. En 1996, África recibe una beca de retorno europeo y se incorpora a la Universidad de Vigo, donde se crea en Galicia, en las tres universidades, la primera área de inmunología. Desde el año 2009 es catedrática de inmunología en la Universidad de Vigo, donde lidera un grupo de investigación multidisciplinar de inmunología básica y aplicada. Además de ser miembro de la Real Academia de Farmacia de Galicia, fue directora del Centro de Investigaciones Biomédicas durante 10 años, así como presidenta de la Sociedad Española de Inmunología. Estamos, pues, ante una autoridad dentro del campo de la inmunología, por lo que deseo que disfruten de su disertación. Muchas gracias, África, por atender la llamada del Ateneo, conferencia esta que iba a ser ya en el mes de enero y tuvimos que ir retrasándola por el COVID precisamente, y tienes la palabra. Pues en primer lugar quería dar las gracias por invitarme y bueno, el título, me voy a poner luego de pie, el título de la charla, y veis el dibujo, fue un dibujo que me hicieron los niños de un colegio que fui al CEIPTO Laredo en Vigo, donde estaban haciendo un estudio para potenciar la mujer y la ciencia, y que las niñas se dedicaran y que vieran que la investigación y la ciencia pues podía tener futuro. Y seleccionaron a 9 mujeres, a 9 investigadoras, y se llamaba Donas do Código. Y decían, la 10ª puede ser tú. Y a todas las personas nos hicieron una heroína, un dibujo como el que veis. En mi caso, pues es una boxeadora, ¿no? Relacionando las defensas. Y de ahí viene el nombre de Inmuno, está en castellano, Immunopower, de los Power Rangers. Y con esto, bueno, quería daros las gracias, la presentación me ha encantado, que este currículum extenso es también por edad, ¿no? Entonces, vamos a ver si puedo intentar hacer que conozcáis el sistema inmunitario y que lo améis,
porque amando al sistema inmunitario estaremos también más sanos. Bueno, pues vamos a empezar con la charla, y la he planteado en tres etapas. Primero hablaré del sistema inmunitario en general, después nos centraremos en el SARS-CoV-2 y también plantear un poco ideas de futuras pandemias. Bueno, lo primero que os quiero quitar de la mente es que el sistema inmunitario sea solo un mecanismo de defensa. El sistema inmunitario es un sistema de control interno del organismo. Está vigilando que todo vaya bien, que no haya peligro interno, que no haya tumores, que cuando tenemos una herida, pues el sistema inmunitario se entera. Y esto es el gran desconocido, que el sistema inmunitario es un sistema de control interno. Detecta estas señales de peligro, por ejemplo, ácido úrico, pues se nos inflama el dedo del pie, aunque no haya entrado un patógeno, y eso es como consecuencia de la activación de estas señales de peligro. La vigilancia de los tumores y la reparación de las heridas. Pero lo que más conoce la gente del sistema inmunitario, esto es más reciente, el que tienen que eliminar a células envejecidas, células senescentes. Este es uno de los problemas de que cuando se deteriora el sistema inmunitario no se eliminan estas células senescentes. Lo que más conoce la gente es esta diferenciación de lo propio y extraño. El sistema inmunitario es capaz de diferenciar: esto que ha entrado es diferente a mí, yo soy África y esto es algo extraño y lo tengo que atacar. Ese algo extraño puede ser un patógeno, pero puede ser también un órgano, un trasplante incompatible, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero es que el sistema inmunitario es mucho más, y por eso, como decía Isabel Bebel, es un sistema muy complejo. Además, es tan complejo que tiene que tolerar elementos propios. Tiene que tolerar al propio organismo, no tiene que eliminar nuestro hígado, nuestro corazón, nuestro intestino. Tiene que, durante el embarazo, tiene que aceptar al feto, tiene que aceptar en los conductos en los que tenemos, en todos los orificios, tenemos distintos elementos que muchos de ellos no son patogénicos. Y también, por ejemplo, podemos cambiar, por ejemplo, un diente de un sitio a otro o piel de un sitio a otro en un autotrasplante y se acepta sin ningún problema. ¿Dónde está el sistema inmunitario? Pues este es otro problema. Lo tenemos distribuido por todo el organismo. Prácticamente en todos los órganos vamos a tener células del sistema inmunitario. Hay algunos sitios donde se producen las células. En la médula ósea se producen todas las células hematopoyéticas, pero es muy importante para la diferenciación de unos linfocitos que se llaman linfocitos B. Y tenemos el timo, que muy poca gente conoce. El timo es un órgano importantísimo para el sistema inmunitario, porque es donde se van a desarrollar los linfocitos T, que lo tenemos delante del corazón. Luego, las células van a funcionar en unas estructuras, por ejemplo, en los ganglios linfáticos, en el bazo, en las amígdalas, en el intestino, en las placas de Peyer. Es donde verdaderamente van a funcionar las células. No lo hacen cuando están circulando, tienen que estar en un sitio físico, paradas. Y circulan por dos circuitos, ya todavía más complicados. Tenemos el sistema circulatorio sanguíneo y también el linfático, pero ambos están conectados. El sistema linfático al final se une en la subclave izquierda con el sistema sanguíneo. ¿Qué constituye el sistema inmunitario? Pues tenemos, por una parte, células. ¿Qué son las células? Pues es en lo que está constituido todo nuestro organismo, y tenemos células en el hígado, en el corazón. Bueno, pues tenemos también células linfoides, células leucocitarias. Pues se juntan tanto que parece que se están dando un beso. ¿Veis aquí? Pues aquí hay una célula y está tocándose a otra que puede ser, por ejemplo, tumoral. Y son tan cercanos
que parece como si fuera una neurona tocando otra neurona, y por eso se llama sinapsis inmunológica. Pero también liberan sustancias, veis aquí estas bolitas, que se liberan entre unas células y otras, se mandan información, puede ser a corta o a larga distancia, y es lo que se conoce como citocinas. Como tenemos todas estas células, que algunas están en tejidos, otras están circulando y otras se tienen que mover, tienen que migrar, y todo eso tiene que estar muy regulado. ¿Cómo sabe un linfocito que tiene que ir a un dedo que está inflamado porque ha entrado una bacteria? Bueno, pues todo eso está controlado, se lo dice el endotelio. El endotelio, cuando está inflamado de un vaso, le dice: salte la sangre y vete al tejido para atacar las bacterias. Todo esto está mediado por moléculas de adhesión, por sustancias que atraen a esas células y también los sistemas circulatorios. Entonces, podemos dividir estos mecanismos de defensa en unos que ya están preparados. Yo los llamo los centinelas de un castillo, y nosotros somos el castillo. Tenemos orificios, ¿no?, como las puertas y las ventanas del castillo, y ahí tenemos centinelas que ya están preparados y armados, de forma que en cuanto entra algo, cualquier cosa que sea extraña la va a atacar. Pero no saben si es un virus, no tienen una capacidad de discriminación muy grande, pero ven que es algo extraño y lo van a atacar. Entonces destruyen al patógeno comiéndoselo, o bien matan a células que están infectadas. Y también se liberan señales de alarma. ¿Qué es lo que haríamos en un castillo si un centinela ve que ha entrado pues gritará, enseñará un fuego, correrá, llamará a otros para que le vengan a ayudar? Pues esto es lo que van a hacer toda una serie de sustancias solubles, en concreto la mayor parte son las citocinas. Y si esto no es suficiente, bueno, pues tenemos otros mecanismos más lentos en actuar, pero que tienen memoria, que son los linfocitos. Estos linfocitos, que hay varios tipos, los linfocitos T vienen de timo, porque han pasado por el timo. Y los linfocitos B, que han estado en la médula ósea, se desarrollan en la médula ósea, que son los que van a producir los anticuerpos. Anticuerpos que tienen una forma de Y, es una de las moléculas que más se ha dibujado junto con el ADN, por esta estructura que tiene así tan bonita de Y. Y por los brazos es por donde va a tocar al antígeno. El antígeno es cualquier cosa que es reconocida por ese anticuerpo. Puede ser un patógeno, un virus, una vacuna, lo que queráis. Y se le ha llamado también balas mágicas, porque ese anticuerpo puede ir por todo nuestro organismo. Fijaros que tenemos 5 litros de sangre, puede ir por todo el organismo hasta encontrar a su diana, que puede ser un virus, y neutralizarlo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos una infección, que ha entrado un virus y tenemos células infectadas. ¿Cómo informan ellas que están infectadas? Pues lo que hacen es, hemos dicho que mandan señales, ¿no? Pues liberan una sustancia que se llaman interferones tipo 1 y avisan al vecindario. Y llaman diciendo: oye, que ha venido un virus, cerrar puertas y ventanas. Y es lo que hace el vecindario. Lo que hace en realidad es inhibir la síntesis proteica y van a impedir que estas células se infecten del virus, porque no va a haber al final replicación vírica. Esto también, la célula infectada llama a los centinelas: oye, que ha llegado algo extraño. Empiezan a llamar al sistema inmunitario innato, y aquí llegan células capaces de comer, como los neutrófilos, las dendríticas y los macrófagos, que comen. Su función va a ser comer. Hay otras que se llaman asesinas naturales, que van a matar directamente a las células infectadas, y también se liberan y se secretan muchas señales de alarma para pedir refuerzos. Si esto es suficiente, pues se acabó. Y si ha venido un poquito de virus y somos capaces de eliminarlo, pues ya está. Pero si no es suficiente, pues hay que llamar a los refuerzos, que van a ser
ser ya los francotiradores, ya van a ser, digamos, los soldados de élite. Pero ¿qué pasa? Que tardan días en llegar. Y mientras hemos pasado la infección. Pero estos soldados de élite o francotiradores tienen una particularidad, que pueden dividirse de forma que al principio hay pocos soldados, pero luego hay muchos, y además pueden recordar, tienen memoria y recuerdo de previas exposiciones. Y todos los días producimos muchos tipos de linfocitos diferentes. Cada uno va a reconocer, por ejemplo, el virus del sarampión, el virus de la gripe de hace 5 años, el virus de la gripe del año pasado. Veis que lo he puesto con distintos colores. Tenemos muchos linfocitos B diferentes y también muchos linfocitos T diferentes, que tienen receptores distintos. Bueno, pues cuando llega ese virus, de todos los linfocitos, aquí he puesto solo estos 3, el que mejor lo reconoce es seleccionado. Esto es como la selección darwinista, ¿no? Que se expande, en este caso, aquel clon que mejor ve al virus. Pues se produce un ejército de clones, este clon se activa y tenemos soldaditos, todos iguales, capaces de reconocer al mismo virus. Con ayuda de los linfocitos T helper, van a diferenciarse a células plasmáticas que producen anticuerpos, estos con forma de Y, que van a neutralizar a ese virus. Pero también nos quedan células de memoria, que van a quedar ahí. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero vamos a tener células de memoria. ¿Y los anticuerpos qué van a hacer? Pues van a neutralizar al patógeno, van a ayudar a que se facilite esa fagocitosis, el comerse a ese virus. También ayuda a las células natural killer a mandar los gránulos y matar a esas células que están infectadas. Y también activa el complemento, que es como si fuera un martillo de estos neumáticos, que hace un verbicí que hace agujeros en la membrana. Bueno, pues todo esto lo va a dirigir, va a ayudar a destruir a los patógenos directamente. ¿Y los linfocitos T cómo funcionan? Pues no pueden ver directamente al virus. Los linfocitos B sí que lo hacían, pero los T no. Necesitan que una célula especial le presente fotos del enemigo. En realidad son trocitos, son péptidos procedentes de proteínas. Esta célula dendrítica viaja desde donde ha entrado la infección hasta el ganglio más cercano. ¿Por qué nos pinchan en el brazo la vacuna? Para que las dendríticas que están en la piel viajen rápidamente a la axila y ahí se produzca este proceso de cooperación entre la dendrítica y el linfocito. Se genera un ejército de clones que van a producir citocinas y también células de memoria. Y también linfocitos de memoria. Entonces, pero ¿qué pasa con las células que están infectadas? ¿Podemos eliminarlas? Pues sí. Tenemos linfocitos que se llaman citotóxicos, cito de célula y tóxico, que va a lanzar gránulos que nos van a matar a las células que están infectadas. Por tanto, para resolver la infección, los linfocitos, tanto helper como los citotóxicos, son fundamentales, son los que al final van a resolver la infección. Pero lo mejor de todo es que además nos queda memoria con ellos y los vamos a poder tener durante mucho tiempo dando vueltas y circulando. ¿Cuáles son los principales factores que afectan a la respuesta inmunitaria? Pues hay muchos tipos. Factores intrínsecos, es decir, que no podemos modificar. Nuestra edad, nuestra genética, el sexo a nivel de cromosomas me refiero, ¿no? Si tengo XY o si soy XX. Si tengo otras enfermedades, diabetes, hipertensión, previa exposición a infecciones, si pasé el sarampión o no, si pasé la varicela o no, pues va a repercutir en cómo yo me comporto frente a un nuevo patógeno que llega.
Luego hay una serie de factores específicos, en este caso he puesto de SARS-CoV-2, pero podría ser de cualquier patógeno. Pues va a haber la virulencia que tiene, la carga viral que haya, si tiene mecanismos de evasión dentro de nuestro organismo. Y luego hay una serie de factores extrínsecos que también son importantes. Por ejemplo, si estamos tomando fármacos inmunosupresores, una persona que le han hecho un trasplante de, por ejemplo, de médula ósea o un trasplante de riñón. La nutrición. ¿Sabéis que la malnutrición es lo que hace que muchos niños en el tercer mundo mueran de qué? De infecciones. Por tanto, la malnutrición es uno de los elementos que es muy importante para el sistema inmunitario. El deporte, ni poco ni mucho. Aquí me voy a meter con la gente que de repente dice, voy a hacer un maratón la semana que viene. El deporte excesivo produce más infecciones, sobre todo del tracto respiratorio superior. Esto está muy publicado y muy estudiado. El estrés produce cortisol, que es una hormona inmunosupresora. El tabaco, el alcohol y las drogas, todo ello disminuye también el sistema inmunitario. Y cualquier nivel, no dices una copita, no hay nada de esto que ayude al sistema inmunitario. Y muy importante, la vitamina D. Y la vitamina D, aunque está en alimentos, está en muy pequeña cantidad. Sabéis que a través de la piel podemos nosotros producir la vitamina D. Para eso tenemos que exponernos al sol, no mucho, no excesivamente, porque podemos tener cánceres de piel. Y hay mucho déficit de vitamina D, entonces hay que hacerse analíticas para ver cómo está esa vitamina D. Pues esto, desde la Sociedad Española de Inmunología hicimos un dibujo, digamos, indicando qué es lo que está demostrado que ayuda al sistema inmunitario, como pues el ejercicio físico, una nutrición adecuada, evitar dormir las horas adecuadas, porque la melatonina es muy importante también para el sistema inmunitario, y evitar pues el alcohol, las drogas, etcétera. Eso es lo que está descrito. Bueno, esto así a grandes rasgos sería nuestro sistema inmunitario. Y ahora llega un virus nuevo. Como virus nuevo, nadie tiene memoria, ¿no? Pues el SARS-CoV-2 se encuentra con todo un conjunto de personas que no han visto nunca el virus. El 80% de las personas actúan bien contra el virus, se defienden adecuadamente con su sistema inmunitario. Enfermedad leve o incluso asintomática. Hay aproximadamente un 15% de personas que desarrollan una enfermedad ya moderada, con dolores de cabeza, problemas respiratorios, mucha tos, etcétera, y un 5% de personas que requieren una hospitalización y UCI en unidad de críticos. Por tanto, el sistema inmunitario, fijaros, en el 80% de los casos ha funcionado frente a un virus nuevo. Hemos sabido en muy poco tiempo, hemos tenido mucha información del virus. Sabemos la proteína S de su superficie, cómo entra a través del receptor AC2. Sabemos lo que hace esa molécula en condiciones normales, que tiene un papel muy importante en mantener la tensión arterial. Hay un juego entre vasoconstricción y vasodilatación donde participa ACE y sobre todo el AC2. Sabemos cómo infecta, cómo es capaz de replicarse, y también sabemos que puede producir una enfermedad muy grave con una inflamación pulmonar, sobre todo por una tormenta de citocinas. Ya hemos visto lo que son. Eran esas hormonas que se lanzaban unas células a otras. Pues las personas que están graves en la región pulmonar se producía muchísima producción de citocinas proinflamatorias. Eso está muy asociado también a la edad avanzada. Entonces,
Etapas, pues lo que ya he contado antes, un poco en dibujos, pero sería en el sistema inmunitario. Tras la infección, tenemos una manera de darnos cuenta de que eso que ha entrado es algo extraño al organismo. Hay un reconocimiento de esas estructuras que en general es ver que el RNA que ha entrado en el citoplasma de este virus, que es un virus de tipo RNA, ese RNA que ha entrado, lo detectamos y esa célula libera interferones tipo 1. Esos interferones hemos visto que ayudan a que otras células no se infecten y también a llamar a las células del sistema inmunitario. Bueno, pues aquí llegan las principales células de la respuesta inmune innata que van a fagocitar y van a matar a las células infectadas, gracias a las células NK. Y si eso no es suficiente, pues ya llamamos a los linfocitos, tanto T del timo como B, y se forman anticuerpos. Se neutraliza, se elimina el virus, hay una muerte de la célula infectada y nos queda memoria específica. Y esto es lo que se ha visto. Las personas infectadas con el SARS-CoV-2, este trabajo fue uno de los más recientes, iniciales, que ya se publicó en Cell, fijaros, en el 2020, se vio que los pacientes que se infectaban desarrollaban anticuerpos, fijaros, 100% de un tipo que se llama IgG, y también teníamos linfocitos CD4 que reconocían distintas partes del virus. No solo la proteína S, sino otras partes del virus. Y también linfocitos citotóxicos. También en un 70% reconocían distintas partes del virus. Bueno, el virus, el sistema inmunitario lo reconoce. Es capaz de generar linfocitos específicos, de generar anticuerpos y también de generar células de memoria. ¿Y esto dónde ocurre? Pues esto ocurre en estas estructuras que yo os comentaba, del ganglio linfático, en el bazo, en la amígdala, tienen que ser en los órganos que se llaman linfoides secundarios. Y esto mismo ocurre si yo introduzco una vacuna. Si yo introduzco elementos como una vacuna o el propio patógeno, la célula dendrítica hemos dicho que es la que le enseña la foto al linfocito, ¿no? Pues esta dendrítica viaja vía linfática, por eso se pincha en el brazo, acordaros. A los niños pequeñitos se les suele pinchar en la pierna y el ganglio donde actúa es el ganglio inguinal. En este caso van a actuar los ganglios axilares y también supraclaviculares. Hay gente que ha hecho mucha reacción a la vacuna y se le han inflamado los ganglios. Es normal, no pasa nada, ¿eh? Bueno, pues esta dendrítica se va por vía linfática y allí espera. Van pasando los linfocitos por su casa. Cuando llega alguno que ve esa foto del enemigo, se activa. Es capaz de secretar citoquinas que van a ayudar a las células precitotóxicas a diferenciarse a citotóxicas que van a matar a las células infectadas. Y también va a haber cooperación entre los linfocitos T y las células B para que estas células B produzcan anticuerpos. Y ahí, en esos ganglios, en esos vasos, en esas amígdalas, es donde se va a generar la memoria, tanto T como B. Y fijaros, los dos únicos sistemas que tienen memoria en nuestro organismo es el sistema nervioso y el sistema inmunitario. Los dos únicos. ¿Y qué hacemos? Pues que tras una inoculación o una infección, pues la respuesta es de mayor magnitud y más rápida. Y además la respuesta es mejor. Esto es algo que no se ha dicho, que nuestros anticuerpos también pueden mutar. No solo muta el virus, también nosotros somos capaces de mutar. Y esto, pues, se generan, ¿veis?, estas células de memoria que pueden producir ese anticuerpo que veíamos, IgG, puede producir IgA, IgE. Y también se generan células plasmáticas que se llaman de larga vida. ¿Larga vida cuánto?
Pues hay gente que tiene las células plasmáticas se infectaron de varicela de pequeñitos y siguen teniendo anticuerpos frente a la varicela. Puede ser toda la vida. ¿De qué depende que se generen esas células de larga vida? Pues de que todo este proceso funcione bien. Pero es muy difícil saber, tú vas a hacer células plasmáticas de larga vida, tú vas a hacer pocas, en las tuyas van a durar 2 años o tú va a durar 17. No lo sabemos a priori. Lo que sí que sabemos es que, y esto ya está muy publicado, que se generan células de memoria, tanto células B como células helper, como células citotóxicas. ¿Cuánto? Bueno, pues hay artículos que dicen al menos 8 meses, hay gente que pasó COVID al principio y ya no lo ha vuelto a pasar, es decir, han pasado 2 años, no se han vuelto a infectar de Omicron, no se han vuelto a infectar de nada. ¿Y qué sabemos de otros coronavirus? El SARS-CoV-1. Hay gente que lleva 17 años que todavía siguen teniendo células de memoria frente al SARS-CoV-1. ¿Vale? Eso es lo que sabemos. No sabemos más. Bueno, surgen en diciembre del 2020 nuevas vacunas de RNA. Me gustaría aquí reivindicar a la doctora Katalin Karikó, porque Katalin Karikó es una investigadora que lleva más de 30 años intentando demostrar que las vacunas de RNA podían ser eficaces. Y nadie la creía. Nadie la creía. Pues al final se consiguió y fue, sabéis, la primera vacuna aprobada, y su patente la había comprado tanto BioNTech, que luego se alió con Pfizer, como Moderna. Las dos vacunas de Moderna y de Pfizer están basadas en la tecnología de la doctora Katalin Karikó, que espero que le den el premio Nobel. Bueno, empieza a iniciarse la vacunación, estos son datos de Estados Unidos, empieza a haber una caída drástica de casos y una caída drástica de fallecimientos. Se demuestra que las vacunas son muy eficaces, fijaros, más del 90% de eficacia. A partir de ahí se introducen y se aprueban varias, pues sabéis también la de AstraZeneca, además de Moderna y Pfizer, también la de Johnson & Johnson y más recientemente la de Novavax, y también está Sputnik y las chinas, ¿no? Sinovac y Sinopharm. ¿Y qué es lo que se pretende con la vacuna? La memoria se puede adquirir tanto pasando la infección, aquí está el pobre niño pasándolo mal, o mediante la vacunación sin pasar la enfermedad. Además, en una infección como SARS-CoV-2, donde muchas personas desarrollaban una enfermedad muy grave, también con el COVID persistente, claramente tenemos que ir a desarrollar vacunas eficaces. ¿Qué queremos? Generar memoria para que rápidamente, cuando entre el virus, la respuesta sea mucho más rápida. Pero, ¿sabéis qué pasa aunque tengamos memoria? Que a los linfocitos tardan 2, 3, 4 días en llegar. Entonces es posible que podamos tener la infección, por ejemplo, con Omicron, ¿vale? Podemos tener la infección, pero pasados 3, 4 días se acabó, porque hemos llamado a las células de memoria y la infección desaparece. Aquí quería mostraros la diferencia entre vacunarnos y la infección natural. Cuando nos vacunamos, la vacuna solamente tiene una proteína del virus, la S. Por tanto, nuestra respuesta inmunitaria va a ser solo frente a la foto que le estamos enseñando. Y la foto es la proteína S. Entonces, se generan anticuerpos y linfocitos de memoria, pero solo frente a esta proteína, que es de la superficie de la espícula. Mientras que la infección natural, veíais ese artículo de Cell, veíamos linfocitos no solo frente a la S, sino también frente a otros antígenos del virus. Tenemos tanto frente al S, como frente al M, como frente al N y otras partes del virus. Aquí solamente he puesto esos 3.
Y aquí viene el concepto que se ha escuchado últimamente de lo de superinmunidad. Bueno, a los periodistas les gusta mucho a veces ponerles nombres a todo, ¿no? ¿A qué se llama la superinmunidad? Bueno, pues imaginemos una persona que no ha pasado la infección, que se vacuna, se generan linfocitos T y B y producción de anticuerpos, y después de la segunda inyección ya llamamos a esas células de memoria, se expanden y tenemos pues más linfocitos T y B. Pero ¿qué pasa a una persona que pasó la infección o que la pasa después de la vacuna? Pues que ya tiene esos linfocitos activados, ya tiene esos anticuerpos activados. La inyección de la vacuna lo que va a hacer es incrementar mucho esa respuesta. Y fijaros, ¿qué pasa si le damos otra inyección de nuevo, lo que sería ya una tercera? Pues se ha visto en algunos trabajos que no se incrementa mucho más. Es decir, que pasando la infección y ya una administración de vacuna podría ser suficiente e incluso no se necesitaría esa segunda inyección. Estos son datos publicados. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también la edad de los pacientes. Como se ha visto, la inmunosenescencia deteriora el sistema inmunitario. El dar nuevas vacunaciones se ve que se refuerza la producción, sobre todo de los anticuerpos neutralizantes. Y por eso se sugirió dar una tercera dosis a las personas, sobre todo con enfermedades crónicas, personas mayores, inmunodeprimidas, incluso una cuarta dosis. En Israel se hizo ese estudio. Bueno, y hasta aquí la parte, digamos, inmunitaria. Y ahora sería pues hacer una reflexión, ¿no? Todavía estamos en la pandemia, no hemos salido de ella y el virus ya ha venido para quedarse. Eso tenemos que asumirlo. ¿A quién afectará? Pues afectará a personas que no lo hayan visto nunca. Nosotros ahora ya hemos visto el virus, ya sabemos el enemigo, ya hemos visto alguna foto. Podrá venir un poquito cambiado, pero ya lo hemos visto, ¿vale? Entonces, ¿quién se infectará? Pues aquellas personas no vacunadas que pueden tener una enfermedad más grave o niños pequeños que no estén vacunados. Pero habitualmente la infección en niños suele ser mucho más leve, pero seguramente será lo que pasará en el futuro. Y vamos a ver un poco de historia. Hemos tenido muchas pandemias, y no como muchas gente dice inventadas por las farmacéuticas, ¿no? Porque yo creo que en estas épocas no había muchas farmacéuticas. El ser humano ha convivido con plagas, ha convivido con tuberculosis, con lepra, a lo largo de los años, y hay descritas muchísimas plagas a lo largo de distintos siglos. Pero ya a partir del siglo XVIII hubo una plaga en Persia que mató a 2 millones de personas. El cólera se cree que mató entre 12 y 15 millones. Y ya empieza, a finales del XIX, hubo un millón de personas que fallecieron de gripe. Pero ¿qué pasa en los siglos XX y siglos XXI? Que ya hemos pasado por 5 en el siglo XX, la mal llamada gripe española. ¿Sabéis por qué se llamaba gripe española? Porque era la Primera Guerra Mundial, España no estaba en la contienda y fue el primer país que publicó en los artículos que había gripe. Los otros países estaban, pero no se originó en España. El tifus epidémico, la gripe H2N2, la gripe de Hong Kong, el HIV, y llevamos 5 y solo estamos en el 2022. SARS-CoV-1, la gripe A, el MERS, la epidemia de ébola y el SARS-CoV-2, que lleva más de 6 millones de personas fallecidas. Estamos todavía muy lejos de entre los 50 a 100 millones que se piensa que causó la gripe española. Pero esto ¿qué nos dice? Que en estos últimos siglos cada vez las pandemias se acortan. Estamos teniendo más pandemias en menos tiempo.
la mayoría de las pandemias proceden de zoonosis. Si miramos, la mayor parte de los patógenos que nos afectan al ser humano proceden, por ejemplo, el murciélago, la rabia, que mucha gente piensa que la rabia viene de las ratas. Pues no, originalmente viene de los murciélagos. El ébola, el SARS-CoV-1, el MERS, el SARS-CoV-2, la histoplasmosis, son reservorios. Al murciélago no le pasa nada, tiene en su boca coronavirus y está estupendo. Vale, no le pasa nada, pero a nosotros sí. Los insectos que transmiten, pues sabéis, el Plasmodium falciparum que produce la malaria, el virus del Nilo, la enfermedad de Lima, son los insectos los que lo transmiten. La gripe aviar, erisipela, salmonelosis, bueno, el mal de las vacas locas, brucelosis, carbunco, bueno, aquí tenéis toda una serie de patógenos que nos afectan al ser humano y que son zoonosis. ¿Qué está pasando? Que también está habiendo cambio de hábitat. Nos estamos acercando a muchos de estos animales, de estos reservorios, porque estamos talando selvas, estamos acercándonos y hay también una superpoblación. Aquí están cayéndose ya la gente. Hay una superpoblación. Fijaros aquí un tren en la India, ¿no? Y fijaros una playa. Esto está haciendo también que estemos agotando fuentes de energía, estamos talando selvas, estamos contaminando el ambiente, el tema de los residuos nucleares, la contaminación, los vertidos, etcétera. Y bueno, esto está llevando al cambio climático que todos conocéis y que hay que replantear, pues, qué hacemos. También, se me ha pasado la globalización, y ahora mismo lo estamos viendo con la guerra de Rusia, que parecía, la guerra de Ucrania, parecía pues como que les iba a afectar a ellos. No, la globalización y el mercado es global. Estamos en guerra ahora mismo todos. Yo quería decir hoy no a la guerra, no, que no se me olvide, que no se me olvide. Pues tenemos un mercado global, tenemos viajes, movilidad, y hay todo un intercambio de mercado financiero, económico, de gases, de todo. Ahora va a subir el aceite de oliva, el maíz, porque estamos en un mundo globalizado. Además, también hemos cambiado nuestro modelo de vida, de un ambiente rural, con espacios, con aire limpio y poco contaminante, con poca gente, pues hemos dado un cambio, sobre todo pues a vivir en ciudades, en zonas urbanas, mucha contaminación, mucha gente en poco sitio. Hemos hecho cambios en la producción de la alimentación, de tener pues cerditos sueltos, pues a tener una producción intensiva en las granjas, de tener pues gallinitas en la calle a tener este tipo de granjas. Bueno, todo esto tiene consecuencias. Por ejemplo, sabéis que se ha planteado que el SARS-CoV-2 pudo originarse de un mercado de animales vivos. En España tenemos un control muy estricto, control alimentario y un control del agua. El agua, las vacunas y los antibióticos son las tres cosas que más vidas salva anualmente. Hay que hacer un control de la trazabilidad, del origen, del contenido, del tratamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Pues fijaros, el alimento y el agua siguen siendo una de las más importantes fuentes de contagio. 1 de cada 10 personas sufren alguna enfermedad por ingerir alimentos contaminados, y esto supone bastantes muertes al año. Y a mí ahora, después de, yo como médico, que había antes mucha brucelosis, porque la gente tomaba leche directamente de la vaca o de la oveja, y todo eso prácticamente ya se había eliminado, vuelve la moda de comer leche cruda, de comer queso, y vuelve otra vez la listeria, la brucelosis. Por favor, lo que hemos ganado no lo perdamos,
La uperización, la pasteurización, el control alimentario. Por favor, van a volver enfermedades que prácticamente ya se habían eliminado. Los sistemas sanitarios, hemos visto la diferencia entre países ricos, países pobres, y pues se plantean si es ético vacunar a los niños en países ricos cuando la enfermedad es muy leve, o revacunar a personas que todavía su memoria inmunitaria la van a tener, no sabemos cuánto, pero durante un tiempo, mientras que en países pobres no hay vacunas para la población vulnerable, ¿no? También tenemos distintas sociedades, ¿no? La sociedad china, que cierra sus fronteras y cierra a la gente, y nosotros intentamos cerrar, pero se saltan las barreras, ¿no? Sabéis que fueron estos jóvenes que fueron de excursión, que fueron a Palma de Mallorca, creo, ¿no? Bueno, pues las diferencias también de sociedades. Es imprescindible trabajar de forma coordinada, y si los políticos vamos por un lado y la Organización Mundial de la Salud va por otro, pues así no podemos. Fijaros que todos ellos fueron inicialmente antimascarillas, todos ellos se infectaron del COVID, algunos estuvieron bastante malitos y al final pues todos pasaron por ponerse la mascarilla, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud, a pesar de todas las críticas y a pesar de todo, realmente tendría que tener mucho más poder para poder estar por encima de los intereses partidistas de los distintos políticos. ¿Y qué queda por venir? ¿Podemos predecir nuevas pandemias? Pues la única manera es apoyarnos en la ciencia. La ciencia es absolutamente indispensable y habéis visto que es lo que nos ha ido ayudando a salir de esta pandemia, a tener vacunas, a tener antivirales, a tener anticuerpos monoclonales neutralizantes, a saber controlar mejor, por ejemplo, con dexametasona a las personas de la UCI. La ciencia, por favor, con coordinación y con financiación. ¿Y qué pasa en España? Pues que estamos a la cola, no estamos ni siquiera aquí en los 15 primeros. Buscad España y no está. No está. España invierte muy poco en investigación. Estos son los países a nivel mundial y estos son de la Unión Europea, ¿eh? Estamos aquí. En terapias están surgiendo bacterias resistentes a todo. No se han desarrollado nuevos antibióticos de muchas bacterias. Se ha avanzado en algunas, hay por ejemplo en tuberculosis y en alguna otra, pero fijaros la disminución de nuevas drogas en el mercado a lo largo de los años. Ha ido disminuyendo. Sin embargo, sí que ha habido desarrollo de antivirales y frente a distintas patologías, fijaros la cantidad de antivirales que se están desarrollando. Por tanto, bueno, a nivel de virus, las farmacéuticas están poniéndose a trabajar y los grupos de investigación también. Las vacunas, pues tenemos que estar mejor preparados para patógenos nuevos, poder hacer vacunas rápidas. Por lo menos ya sabemos que una vacuna de RNA en menos de un año la podemos hacer. Y como decía el CEO de BioNTech, ese mismo día que publicaron los chinos la secuencia, ya teníamos el RNA. Bueno, pues podemos hacer vacunas rápidas para una pandemia que a lo mejor no van a ser las mejores, ojo, ni tampoco el tiempo de inoculación, que se dejó solo 21 días. A lo mejor surgirán vacunas nuevas, mejores. La de Luis en Juanes, por ejemplo. Yo espero que funcione y que vaya bien. Pero tenemos que tener algo rápido y a lo mejor las vacunas de RNA mensajero podrán surgir para nuevos patógenos. Establecer protocolos y que las agencias reguladoras lo tengan muy claro de qué es lo que tienen que hacer cuando llega una pandemia. A lo mejor la computación y la inteligencia artificial también ayuda. Por ejemplo, hacer simulaciones pues, de cómo ha variado el virus de la gripe en los últimos años. A lo mejor podemos predecir nuevas mutaciones y estar ya preparados y tener ahí ya los RNA con las secuencias ya listos para empezar a hacer una vacuna, ¿no? Desarrollar modelos matemáticos, hacer rastreos, bueno, pues digamos, ayudarnos de otras herramientas.
las empresas. Hemos visto que no somos autónomos. No teníamos mascarillas, no teníamos respiradores. ¿Os acordáis que los respiradores los pararon en Turquía? No tiene España, Europa, capacidad para hacer vacunas, capacidad para hacer respiradores, capacidad. Pues tenemos que adaptarnos, capacidad de adaptación, una flexibilidad para poder hacerlo. Cambiar el modelo productivo de un país lleva tiempo, pero estamos ahora en el momento de pensar qué queremos. ¿Queremos un país de sol y playa o queremos un país científico, con solidez, con empresas potentes? Pues hay, ya sabéis, muy pocas empresas que hagan vacunas, y Europa están todas: Moderna en Estados Unidos, Pfizer en Estados Unidos, Novavax fuera, AstraZeneca en Inglaterra, que ya no es Europa. Bueno, patentes, liberalizarlas. Yo ahí no sé muy bien si eso tiene ventajas, si tiene inconvenientes. Yo creo que no quieren soltar la vacuna de RNA, o sea, no quieren liberalizar la patente de RNA porque en el futuro muchas vacunas van a ser de RNA y por eso no quieren liberalizar la patente y que pues India o China tenga información de cómo se hacen, ¿eh? Bueno, otra cosa que seguro que va a pasar es que las pandemias se extienden muy rápidamente por el movimiento de la población. Ya habéis visto que en cuestión de muy poco tiempo, desde que China anunció, ya teníamos coronavirus. Decían, bueno, un caso, varios casos, teníamos ya muchísimos. El tiempo para actuar se reduce y la capacidad para tener fármacos o vacunas eficaces cada vez va a ser más difícil. Entonces, ¿qué patógenos serían más probables? Pues cuando se pregunta, digamos, a los expertos, ¿no?, sobre todo pues microbiólogos, virólogos, etcétera, ellos, y por la experiencia que estamos teniendo y lo que os he contado en la historia, seguramente será un virus de propagación respiratoria con gran capacidad de contagio y posiblemente un virus de RNA. O esto es un poco lo que se ha ido viendo en estos últimos años. Seguramente gripe o coronavirus es lo que podríamos tener más cerca. Gripe solemos tener pandemias en cada 30, 50 años, suele haber alguna epidemia de gripe. Bueno, pues esto es lo que puede pasar. Y esta revista dijo, estamos preparados para la siguiente, ¿no? Veis aquí el pobre murciélago, ¿no? Pues hay que hacer un control de los patógenos emergentes, hay que ir a buscarlos, hay que ver todos estos patógenos como el ébola, el Marburg, el Zika, el dengue, ver si están mutando, si están cambiando y estar mejor preparados científicamente. La mejora de la OMS tiene que tener mucho más poder y control supranacional, ¿entendéis? Para que si él dice hay que cerrar fronteras, se cierra fronteras. Si dicen hay que usar mascarillas, lo que diga la OMS es la organización donde hay más expertos y si no lo tienen, los buscan, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que la OMS normalmente cuando dice algo lo tiene que contrastar y corroborar y son más lentos. Y claro, en una pandemia pues hay que estar mejor preparados. Ellos, ¿dónde han funcionado siempre muy bien? Pues en este tipo de epidemias, como por ejemplo ébola, en países del tercer mundo que lo controlan ellos, ¿entendéis? Pero cuando ya se ha extendido la pandemia a nivel mundial, se encuentran que ellos tienen muy poca financiación y tienen las decisiones de cada uno de los países. Y eso es un problema. Entonces deben ser independientes y al margen de los países. Todo esto lo dice no lo digo yo. Son 5 puntos que lo dijeron, que lo encontré ahí. El seguimiento de las variantes. ¿Sabéis cuando han hablado de la gripalización de la pandemia? A lo que se refiere eso no es que el SARS es como la gripe, no, porque es un virus diferente. ¿Cómo se hace el seguimiento de la gripe?
pues fijaros, hay médicos distribuidos por todo el mundo en distintas zonas. En España hay médicos repartidos por distintas zonas que ante casos que sospechan de gripe toman muestras y lo mandan a un laboratorio para que se secuencie y se lleva un control de qué cepas van circulando de gripe. Como el virus de la gripe es estacional, cuando en Argentina hace frío, aquí hace calor, ¿no? Se va viendo qué cepa va circulando por ahí y se hace la vacuna para el hemisferio norte. ¿De acuerdo? Entonces, el seguimiento de las cepas es importante para saber qué vacuna hay que hacer. Bueno, pues con el SARS-CoV-2 lo que se quiere es ya no hablar de incidencia, de que todo el mundo se esté haciendo PCRs y test de antígenos, sino, no, ya vamos a hacer una serie de médicos, van a hacer un rastreo de unos cuantos y a partir de ahí se extrapola la media, más o menos, pues cuánto SARS está circulando por un país, ¿vale? Y se secuencian no a tanta gente, sino un porcentaje. Las vacunas, lo que hemos comentado, ¿no? Que haya más empresas que hagan vacunas, que las puedan hacer más rápido y, bueno, intentar resolver el tema de las patentes, que como os digo, pues yo ahí tengo mis dudas. Y mejoras en la logística, en la coordinación y en la planificación. Ha sido impresionante cómo llevar vacunas que necesitaban 70 bajo cero, cómo se ha hecho con países, claro, ricos. ¿Cómo llevas eso a poblados en África distantes o en Sudamérica? Por eso, vacunas nuevas que no necesiten esa logística de ultracongelación seguramente se podrían enviar de forma mucho más sencilla, ¿no? Y bueno, esto era lo que os quería comentar, de que esta no es la última pandemia. Y este es el libro que escribí durante mi año sabático y durante la pandemia, que me planteó la espera de los libros, y se llama Immunopower, conoce y fortalece tus defensas. Es un libro divulgativo, y bueno, yo creo que os puede gustar. Y nada, si queréis cualquier pregunta, pues encantada de contestaros. Bueno, muchas gracias por la magnífica exposición. A mí me gustó muchísimo. Yo ya conocía tu libro, que me entusiasmó. Creo que es un libro que debíamos de tener en estos momentos todos para ir consultando, no para leer de corrido, sino para consultar diferentes temas, pues las vacunaciones. Entonces ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia, es interesantísimo. La pregunta es la siguiente: ¿llegaremos a saber algún día el origen de este virus? Todas estas especulaciones sobre la fuga de un virus de un laboratorio, China, ¿en qué quedó todo esto? ¿Se descartó completamente o a ver, no hay dudas? Yo creo, o sea, todas las evidencias llevan a que es un virus de origen, digamos, natural, no creado en un laboratorio. Otra cosa es que el virus estuviera en el laboratorio porque lo hubieran obtenido de, por ejemplo, un murciélago y que se hubiera escapado del laboratorio. Pero vamos a diferenciar. Cuando tú trabajas y manipulas un virus, en la secuencia suele haber, como son las letras, ¿no?, con los nucleótidos, y tú cortas y pegas, suele haber zonas que tú puedes detectar que haya habido un corta y pega. Desde el principio, cuando se vio las secuencias, en ningún momento se han encontrado esas zonas de corta y pega. Por tanto, esa idea de que se ha diseñado en un laboratorio y que se ha generado, digamos, ese proceso, está completamente descartado. Lo que no está muy claro es cómo un virus
que viene de los murciélagos, sin animal intermedio ha podido infectar al hombre. Porque la historia nos demuestra que, aunque la rabia, por ejemplo, procede del murciélago, o el SARS-CoV-1 también, el MERS, etc., siempre hay un animal intermedio, antes que el hombre. Se pensaba que podía ser el pangolín y se ha descartado porque, analizando las secuencias, no se encuentran. En el murciélago es lo más parecido, se ha encontrado lo más parecido al SARS-CoV-2 que afectaba a los humanos. Entonces, digamos que recientemente también ha habido dos trabajos publicados por investigadores en Estados Unidos que han encontrado en muestras del mercado de Wuhan, han encontrado las secuencias idénticas al SARS-CoV-2. Es decir, que seguramente sí que se originaron en el mercado, por mercado con animales vivos y pues con comida seguramente contaminada. Hay dos trabajos muy recientes que dicen esto. Pero claro, dices, ¿de dónde se contaminó esa carne? O sea, volvemos otra vez al origen. ¿De dónde se contaminó? Pues eso es lo que ahora mismo no se sabe. No se sabe y no sé si se sabrá. Hay otra teoría de la conspiración. En el 2015 y en el 2016 se publicaron dos trabajos sobre un virus tipo SARS que tenía una puerta de entrada, que es el AC2 también, y dijeron, oye, ojo, cuidado, porque esto podría infectar a los humanos. Ese fue un trabajo en el que participaron americanos, en concreto Anthony Fauci, participaron franceses y participó también una investigadora de Wuhan. Es decir, ellos estaban trabajando en coronavirus, sí, pero que sea producido en el laboratorio se descarta, es decir, tiene origen natural y ese origen natural es el que no se sabe todavía. Por lo menos es lo que yo sé hasta ahora. Puede salir a lo mejor alguna publicación o algo pronto que cambie esto. Hola, buenas tardes. Interesantísima la charla. A mí no me quedó claro, me pareció que quedaba en interrogación, si sería más positivo la revacunación en países con posibilidades o distribuir por otros países, aunque fuera complicado, también la vacuna, ampliación poblacional, digamos. A ver, claramente, hablando de una pandemia, no hablando de un país, sino hablando de una pandemia, tú lo que tienes es que intentar llegar a los más vulnerables en el menor tiempo posible. Y lo que no puede ser es que en un solo país, imagínate España, se vacune a toda la población, mientras que en África no vacunes a nadie. Vale. Hay el tema también de los niños. Los niños, sobre todo con las primeras variantes, porque con Omicron sí que infecta más, pero las primeras variantes infectaban mucho menos a los niños, menos de 10 años. Tenían menos carga viral, contagiaban menos, se infectaban menos, y eso se vio en los colegios que no había tanto problema. Ha habido más con la variante Omicron. Entonces, ¿qué sentido tiene vacunar a niños pequeños cuya enfermedad es muy leve, que contagian muy poco y que prácticamente la pasan de forma asintomática, mientras que hay países que no están recibiendo ninguna vacuna? Entonces, ahí claramente pensando en una pandemia, pues habría que haber hecho intentos de llevar las vacunas, y que a lo mejor pues el ejército hubiera ayudado en la logística, o que se hubieran creado, no sé, dispensarios, o llevar en autobuses, no sé, digamos, que se hubiera podido llegar a más población. Es verdad que África tiene una población muy joven y realmente ellos tienen también otros problemas. No sé si sabéis que la enfermedad antes que el COVID que más mataba en el mundo, ¿sabéis cuál es? Además del hambre, la tuberculosis. La tuberculosis mata 1,5 millones de personas al año. Luego le sigue el SIDA y la malaria. La tuberculosis, ¿sabéis lo mejor de todo? Que hay tratamiento. Y el tratamiento es muy barato.
muy barato, de mucho tiempo, porque seguimos con los antibióticos, o sea, los antibióticos de siempre, ¿no? La rifampicina, isoniazida y todo esto, pero son baratos. Permitimos que se muera 1,5 millones de personas todos los años, aunque tenemos fármacos. Es lo que llaman que la tuberculosis es la enfermedad de los pobres, ¿no? Eso también nos tiene que hacer recapacitar, y que una pandemia nos puede afectar lo que viene. Lo que ha pasado es que en sitios donde había circulación del virus y nuevas variantes, esas variantes al final nos llegan. La variante sudafricana, la variante india, la variante británica, donde había mucho movimiento, al final las variantes nos han llegado. Por tanto, desde el punto de vista incluso ya egoísta, tenemos que pensar de forma global. Y no tiene sentido vacunar aquí a la población mientras que estás dejando el entorno sin vacuna. De nuevo, enhorabuena por la disertación. Yo quería hacer 2 preguntas fundamentalmente. La primera es si desde tu percepción, desde la Sociedad Española de Inmunología, desde esas plataformas tal, se percibe que va a haber un cambio, o se está produciendo un cambio, en la evaluación de lo que ha sido la pandemia y el coste y las debilidades que tiene la sociedad española y, entre otras cosas, la europea, de cara a combatir esa pandemia, si se ha producido realmente un cambio y si, de alguna manera, podemos esperar en que efectivamente esas debilidades se puedan, reducir y ganar en fortalezas para que podamos abordar mejor la siguiente pandemia que vendrá. Es decir, esa sería una pregunta. Es decir, si realmente esta experiencia va a servir para algo de cara. Y, en segundo lugar, la segunda cuestión que yo te quería plantear es si la capacidad que tiene la OMS para imponer sus decisiones, si realmente tiene capacidad para imponer o simplemente para recomendar, y que luego después cada uno haga de su capa un sayo. Muchas gracias. Preguntas muy interesantes. A ver, la primera, yo espero que esto nos sirva de aprendizaje y que hayamos aprendido de los errores y de cosas que se han hecho mal. Yo antes comentaba con Manuel y con Isabel que, por ejemplo, la gestión que se hizo de las residencias fue nefasta. El tema de no permitir, por ejemplo, que los niños salieran a la calle, a mí me parece que fue un error. O sea, se podía sacar a pasear a los perros y no se podía sacar a los niños. O sea, claramente hay cosas que se hicieron mal y que habría que replantearlo. Yo una vez cuando dije que había que cambiar el modelo productivo de un país, ¿no?, me decía, es que, por ejemplo, el nivel de servicios, lo que nosotros tenemos en España, de servicios, de turismo, es un negocio que se puede recuperar muy rápido. Muy rápido. En cuanto vienen los turistas, te recuperan muy rápido. En cambio, tú cambiar un sistema productivo, pues, por ejemplo, de eliminar el naval, o eliminar el acero, o eliminar barcos, o eliminar tal, y pensar en qué voy a ser ahora competitivo y qué va a ser en el futuro lo que se va a vender más, todo eso lleva mucha más inversión, lleva mucho más dinero, lleva mucho más tiempo. Entonces, en ese aspecto es como diciendo, España puede salir mejor de la crisis porque tiene un sistema con mucho turismo, con mucha sol y playa, que eso le puede permitir salir muy rápido. Pero a mí me gustaría pensar que España no es un país solo de sol y playa, que podemos hacer mucho más. Y creo que tenemos también una oportunidad con el dinero esto que se llaman los Next Generation, los PERTE, que es un dinero para adaptarnos. Yo creo que la idea de Europa es buena. Nos hemos dado cuenta de que no somos autónomos, que hemos tenido que traer cosas de fuera, que hemos tenido que comprar mascarillas, que hemos tenido que hacer los kits de diagnóstico, que hemos tenido que comprar los kits de PCR, que hemos tenido que...
pues vamos a desarrollar empresas que lo podamos hacer aquí. Claro, el coste de hacer, por ejemplo, simplemente unas tiritas de diagnóstico en Alemania o en Inglaterra, pues triplican seguramente los de China. La calidad es mucho mejor, pero a veces no puedes competir. Entonces, cuando estás a veces en un mercado de estos global, si los chinos te mandan cajas y cajas y te valen a 70 céntimos, y hacerlos aquí te salen a 2 o 3 euros, pues no los puedes vender luego a 2,5. Pero yo creo que tenemos ahora una oportunidad con los Next Generation de repartirlos bien y de usarlos bien. Yo espero que eso se haga. Pero al final yo no sé si se van a repartir a dedo, si realmente esto va a suponer verdaderamente un cambio en también nuestra mentalidad. Yo espero que sí, que somos más que eso. Y luego, con respecto a la segunda pregunta de la OMS, ahora mismo yo he hablado con gente de la OMS, no tienen ni personal ni capacidad, simplemente recomiendan, tienen una página web realmente muy importante, se hace todo ese control y ese seguimiento, por ejemplo, de la gripe, cuando surge pues el ébola, surge tal, tienen ya protocolos, y se estaba trabajando en un plan de pandemias, y no se acabó. Yo ese documento lo he visto, se estaba trabajando en tener un plan y la pandemia pues llegó, digamos, antes de que estuviera acabado. Yo creo que si la OMS tuviera una voz sólida y potente, pues seguramente que muchas de las cosas que hemos visto, pues de muchos tertulianos, de muchos bulos, de muchas cosas, se hubieran eliminado desde el principio, ¿no? Es decir, no, la OMS dice esto y va a misa. También hubo errores, al principio hubo errores. La OMS fue al principio un poco tibia de si se transmitía por aerosoles o no, si usar mascarillas o no, es que no había mascarillas. Yo creo que a lo mejor a veces es mejor ser franco y decir, no tenemos mascarillas, cuando las tengamos las repartiremos, que decir no se necesita usar mascarillas, ¿entendéis? Entonces, yo creo que en algunos casos sí que la OMS se la vio bastante tibia en las decisiones. Pero también hay que recordar, si os acordáis de la gripe A, sabéis que hubo una directora de la OMS que decidió matar a millones de aves, tomó unas decisiones muy drásticas, y en la gripe A se pusieron todos en marcha rápido de comprar antivirales, comprar y hacer vacunas, que luego esas vacunas muchas no se pusieron. Yo creo que se tuvo inicialmente un miedo de sobrereaccionar y se fue demasiado cauto al principio. Esa es mi opinión. Enhorabuena, África, por la conferencia. Gracias. Respecto a la OMS, la cuestión es que no tiene laboratorio. El problema es que tú dependes de la actividad investigadora de los grandes países, ¿no? Que son los que invierten, las grandes farmacéuticas, en hacer las percepciones y hacer todo eso. Para terminar, respecto al virus, ¿cómo ves la evolución? Es un virus RNA, igual que el virus de la gripe, y las características son muy inestables. Y entonces, ¿cómo ves tú el futuro de la evolución de las cepas del COVID? Vale. Vamos a ver, este virus, aunque es RNA como el de la gripe, tiene una secuencia muy larga y tiene la capacidad de reparar. En cambio, el virus de la gripe no tiene esa capacidad, es decir, que no son idénticos en su manera de comportarse. El virus de la gripe recombina. En este se ha publicado algún trabajo de que han encontrado alguna persona con dos virus recombinados, pero son casos muy raros. Entonces, en el caso de la gripe, cambia tanto que se llaman cepas. Cepa es cuando cambia la funcionalidad muchísimo. Sin embargo, en este caso, aunque muta poco y son variantes. Entonces, en el caso de la gripe estamos hablando de cepas, y en el caso del SARS-CoV-2 estamos hablando de variantes.
Variantes están habiendo continuamente, son pequeñas mutaciones, pequeños cambios. Eso está, y hay ahora mismo una página web donde la gente está subiendo y hay ya millones de virus secuenciados. Pero si alguno de ellos tiene alguna ventaja selectiva, son los que se expanden. Entonces, al final son los que dices, anda, pues es que me lo he encontrado en 20 personas y de repente en 40 y de repente en 80. Yo lo que estoy viendo es que la variante Omicron ha habido ya como un antes y un después. Es decir, teníamos a un virus que iba mutando un poquito, iba mutando, y de repente llega Omicron, que está muy mutada, pero el sistema inmunitario la reconoce. Y de hecho se ha visto que no solo las infecciones previas, sino que las vacunas que estamos usando también protegen de enfermedad grave frente a Omicron. Y acaba de salir hace muy poquito un trabajo están haciendo ya una vacuna para Omicron, pues solo vale para Omicron, no vale para las otras variantes, alfa, beta, más. Es decir, que si queremos una vacuna que cubra bastantes variantes, la que tenemos por ahora es buena, hasta que tengamos una mejor multivariante. Bueno, muchas gracias por la conferencia, que me ha interesado un montón. Me ha sorprendido lo que ha dicho de pasada, de que estamos como muy puestos en encontrar vacunas y en hacer vacunas, pero en cambio que está como muy quieto, muy parada la evolución de los medicamentos para curar realmente, sí, ¿no? Antibióticos, ¿no? Sí, no entiendo por qué se produce esto. Bueno, aquí tengo a muchos farmacéuticos que seguro que te podrían contestar. Yo te digo mi opinión. Se hizo un desarrollo de antibióticos, inicialmente desde la penicilina, se fue trabajando y se fueron generando y tenemos pues un arsenal de antibióticos bastante grande. Y se dejó de investigar. Muchas veces las empresas farmacéuticas a veces ven pues nichos de negocio y han ido viendo también pues el nicho de negocio de los antivirales que comentaba, o por ejemplo de la inmunoterapia, que por ejemplo los anticuerpos monoclonales, que son muy caros, bueno, pues han abierto un campo de terapia para enfermedades autoinmunes, para el cáncer, para incluso el colesterol alto, alergias, etcétera. Y el campo de la investigación en antibióticos pues se quedó ahí en un estancado, digamos, sin incorporar dinero ahí. ¿Cuál pueden ser las causas? A mí se me ocurre una. Si tú tienes una infección, el antibiótico te lo tomas una semana y te curas. Mientras que si tú tienes una hipertensión, es una enfermedad crónica y necesitas tomar el antihipertensivo todos los días, ¿no? Bueno, entonces esta puede ser una razón de que se invierta más en enfermedades de tipo crónico o tal. Otra razón es que no hayamos encontrado antibióticos potentes. Muchas veces las farmacéuticas empiezan con 100.000 productos y al final se quedan con uno que es el que llevan al mercado. Y a lo mejor pues no han empezado a investigar, pero no han sido capaces de lograr pues algo que mate a las bacterias multiresistentes de tuberculosis, por ejemplo. Pero yo lo que sí que he visto es que a veces cuando se pone dinero y cuando se pone inversión y se focaliza y mucha gente pensante se centra en un punto, somos capaces de avanzar. Entonces seguramente tendremos que hacer esto focalizando en patógenos que realmente pues, es un problema. Ahora tenemos problema, por ejemplo, de cistitis de repetición por Escherichia coli. Hay antibióticos, pero hay gente que tiene infecciones de repetición y no se ha logrado resolver. Pues vamos a trabajar a lo mejor mucha gente en eso, ¿no? Bueno, mira, primero me sumo a las felicitaciones. Creo que ha sido súper pedagógica y que transmites muy bien. Y me pareció entenderte que tenía serias dudas con respecto a que se liberen las patentes.
como parece que es una solución que ayudaría a que llegue la vacuna, me gustaría saber qué dudas son esas que tienes. Pues la duda que tengo más importante es sobre la calidad de las vacunas que se pueden hacer en esos países, porque eso ha pasado también con otros productos. En concreto, pongo un ejemplo porque conozco a la persona que lo llevaba en la OMS. De hecho, por ejemplo, las heparinas se decidió que se hicieran en la India, y durante un tiempo, al principio bien, pero luego ya se vio que estaba fragmentado, que la cantidad que llegaba no era la que tenía que ser, y hay veces que tú intentas transmitir ese mismo protocolo y que se hagan en otros sitios, y cuando pierdes ese control de calidad hay que tener mucho cuidado. Eso ha pasado también con otros biosimilares, por eso a mí lo que más me importa es, por una parte, la calidad, que esas vacunas que se estén haciendo ahí sean iguales. Yo lo que creo es que lo que hay que dar es un apoyo económico, y yo soy muy defensora de las empresas que hacen vacunas, y ahora que tengo la oportunidad os lo comento. Una vacuna convencional es muy costoso hacerla. Imaginaos una vacuna de la gripe, es un patógeno que tienes que crecer, creces en huevos de pollo, si se te contamina tienes que tirar los huevos y volver a empezar, tienes que hacerlo en condiciones de manufactura súper estrictas, se pone en gente sana, no es un tratamiento para un cáncer, sino que se lo estás poniendo a niños o a personas sanas, y por eso hay muy pocas empresas que hagan vacunas, muy pocas. Entonces, al final se tiene que hacer un compromiso público-privado, y si no, las empresas no hacen vacunas, hacen antihipertensivos, pero vacunas no. Los gobiernos tienen que firmar un acuerdo, decir, hazme 20 millones de vacunas, que te las pago, luego ya las pondré o no, eso será mi cuestión, pero tú me haces 20 millones. Y si no hay ese compromiso firmado, las farmacéuticas no hacen, porque son productos biológicos complejos, muy complejos. Entonces, hay que defender a las farmacéuticas que hacen vacunas. Eso es una reflexión, y no hacen tanto dinero como la gente cree. ¿Por qué? Porque si yo me vacuno 2 dosis, 3 dosis, a 25 euros cada una, 75 euros, ¿no? ¿Cuánto cuesta un antihipertensivo todos los días? O un diabético que se pone insulina. Las vacunas son baratísimas, baratísimas. Eso es algo que también me gustaría transmitir. A ver, una última pregunta. Hola, buenas tardes, África. Yo quería hacer 2 preguntas distintas, no tiene nada que ver. Una es, si el mundo científico y los colegios de médicos, farmacéuticos y tal, fueron muy tibios en lo de la pandemia. Es decir, la sociedad ha cogido mucho miedo, le ha transmitido mucho miedo. Entonces creo no ser un poco más concretos, diciendo, esto es lo científico y esto es lo que dice el tertuliano, que sea médico, fulanito y mengano, en tal sitio. Entonces me dio la sensación como que ahora la sociedad con la pandemia está eso, con miedos, por culpa de que ellos oyen, ¿qué oyen? Al científico tertuliano, pero que igual dice cosas que realmente tampoco son interesantes, o las dice dependiendo, ¿no? Entonces, esa situación, si eso se podría controlar por medio de, pues eso, colegio médico, colegio farmacéutico, un equipo de científicos de fulanito y tal, y luego controlar un poco los medios a nivel que no sea tanto político como científico, porque cada autonomía era un mundo distinto. Entonces, como una unificación, ¿no? Bueno, esa sería una pregunta, África. Sí. Y otra es sobre un tema banal, pero bueno, has hablado sobre la inmunidad, la vitamina D en la inmunidad. Hay un problema, claro, todo el mundo pide vitamina D. Pero ¿hasta qué punto puede tomar todo el mundo vitamina D si no se hace el análisis? No, la vitamina D solamente se necesita si tienes déficit. Yo pongo el ejemplo del vaso de agua, ¿no? Si tú tienes el vaso de agua lleno, por mucha más agua que eches, se va a salir y puede ser incluso tóxico, ¿vale? El exceso siempre es malo. Hay vitaminas que son hidrosolubles, que tú por la orina las eliminas, pero hay otras que se acumulan. Entonces hay que tener cuidado y no tomar en exceso. Por eso siempre tiene que ser bajo control médico. Uno no puede automedicarse.
Hombre, es bastante raro que haya una hipervitaminosis de vitamina D. Ha habido algunos casos de otras hipervitaminosis. De vitamina D no es tan frecuente. Tendrías que tomar mucha y como en los alimentos hay poco vitamina D, a menos que estés tomando eso, digamos pastillas y que tomes en exceso. Pero si tú tienes los niveles normales de vitamina D, acordaros del vaso de agua, por mucho agua que más le eches. Entonces, lo que pasa es que sí que hay mucho déficit. Hay gente que tiene déficit de vitamina D y se necesita un suplemento adicional. Y hay mucho bulo de probióticos, prebióticos, vitaminas, no sé qué. Si tenemos una nutrición adecuada y variada, no hay que tomar nada más. No hace falta tomar nada más. Y con respecto a lo primero que decías, a mí me coincidió siendo presidenta de la Sociedad Española de Inmunología cuando empezó la pandemia y yo tenía muy claro que lo que dijéramos tenía que tener un aval científico. No podía ser África González, sino que tenía que ser la Sociedad Española de Inmunología. Y se creó un grupo de trabajo y mirábamos todos los artículos que se publicaban. Estábamos completamente al día para ir viendo cómo salían las cosas. Y yo creo que por primera vez hemos estado en los medios de comunicación. Por primera vez nos han llamado a las sociedades científicas. A mí antes no me habían llamado nunca. Y se ponían vacunas de la gripe y jamás me llamaron, oye África, ¿tú qué opinas? Y estas vacunas de la gripe que tienen 4 veces más dosis o estas que tienen adyuvante, jamás me llamaron. Y en cambio me empezaron a llamar en la pandemia. Yo creo, igual que sabéis con el tema del volcán, empezaron a llamar a vulcanólogos. Pues yo creo que ahora van a empezar a llamar a gente que más o menos sepa del tema. Pero también hay que hacer autocrítica, en el sentido de que tú tienes que decir lo que sabes y lo que no sabes también. Y hay muchas cosas de la pandemia que no sabíamos. Se decía que se había encontrado el virus en madera, en agua, y decían que se transmitía. Pues, y eso se publicó. Pues la OMS es lo que decía, oye, cuidado, hay que limpiar, hay que lavar, hay que tal y cual. Y luego se demuestra que efectivamente sí que está en superficie, pero que no es la vía de transmisión mayoritaria, que es la vía aérea. Bueno, pues hemos ido aprendiendo también, y yo creo que eso también nos demuestra primero que somos humanos, que se va aprendiendo con el tiempo, pero que tenemos que basarnos en la ciencia. Y la ciencia es experimentación, repetición, es plantearse problemas, dudas, y que desde luego eso es lo único que va a resolver esta pandemia y las futuras. Sorprendentemente, a pesar de todas las evidencias, sigue habiendo negacionistas, de gente que llega a la pandemia y se niega a vacunar. La pregunta es, ¿qué opina usted de la vacunación obligatoria? Yo estoy en contra de la vacunación obligatoria y siempre cuando tú pones algo obligado vas a tener gente que lo rechaza simplemente por la obligatoriedad. Yo soy una persona que creo que es mejor convencer que imponer, siempre. Pero dentro de los antivacunas, lo comentaba antes que me hicieron una entrevista, creo que hay varios tipos. Hay gente que es antisistema. Hagas lo que hagas, si creen que es algo que el gobierno está diciendo que hay que hacer, pues ellos se van a negar, ¿vale? Pero hay otra gente que no son antivacunas, que han vacunado a sus hijos, pero que tienen miedo o tenían miedo a esta vacuna en concreto. Dicen, se ha sacado hace muy poco, es de RNA, esto no se ha puesto antes. Y otra gente con dudas. Bueno, mañana voy a vacunarme, no, pasado, bueno, a ver, tal, y lo vas dejando, ¿no? Entonces, yo creo que esa gente se puede salvar, digamos, en el sentido de que explicándole lo que es la vacuna, lo que supone, la realidad de las gráficas, que son muy tozudas y es que eso está ahí. Es decir, que las vacunas salvan vidas, y que eso está clarísimo y que es una evidencia absoluta, pues a veces lo que puedes es
explicar de forma tranquila y cuidadosa a estas personas, y a veces cambian de opinión. A mí me ha pasado pues en la universidad pues de sentarme a explicar y la gente ha cambiado de opinión. Pero yo creo que obligar no lleva a nada, y de hecho España es un país que sabéis que la vacunación es voluntaria y somos uno de los países con mayor tasa de vacunación. Por tanto, la obligatoriedad en Francia o en Italia no les lleva a mejorar los niveles, sino que yo creo que se han hecho muy bien las campañas, la vacunación infantil por parte de los pediatras, chapó, la vacunación a gente mayor, chapó, y bueno, el problema es que esta vacuna es por primera vez una vacuna que se pone gente que no estaba en esos grupos de edad. Dices, de repente una persona de 15 años que se tiene que vacunar. ¿Por qué me tengo que vacunar? Bueno, pues nada, muchas gracias.